Sí, buenos días. Mi nombre es Maribel Domínguez, para los que no habéis estado en la anterior ponencia. Yo soy técnico de desarrollo local y de creación de empresas. Y bueno, cualquier pregunta o sobre el tema de actividades y programas que estamos desarrollando en esta concejalía podéis hacerlo al final de la ponencia o yo estaré aquí a lo largo del día. Para la ponencia de hoy, la ponencia se titula Elevator Pitch o cómo generar interés en tu interlocutor. Vamos a contar con Aurora López García. Ella es consultora de integración e inclusión en Fundación ADECO y ha trabajado como orientadora de empleo y desarrollo profesional en varias entidades. En este taller vamos a presentar tu perfil, vamos a analizar cómo presentar tu perfil profesional en las entrevistas de trabajo en unos 60 segundos. Los 4 puntos fundamentales para ello es el ser claro, conciso, destacar el perfil profesional y resaltar nuestras fortalezas. Espero que aprovechéis la ponencia y nada, muchas gracias por la participación. Muchas gracias. Bueno, pues como bien han dicho, bueno, mi nombre es Aurora. Yo suelo invitaros a que participéis mucho porque al final pues, lo que interesa es que todo lo que trabajemos pues sean cosas que os sirvan, ¿vale? Que sean útiles. Y sobre todo cuando estamos hablando del empleo. En este caso nos vamos a centrar en el Elevator Pitch, que ahora iremos en profundidad pues eso, pues en qué consiste y demás. Pero antes de nada sí que me gustaría, ¿habéis escuchado alguna vez este concepto? Sí, ¿no? Por lo general. Vale, ¿cómo lo definiríais? ¿Qué sería? Eso es, una presentación rápida y de hecho como se llama el taller, ¿no? Es cómo generar interés en 60 segundos o en el menor tiempo posible, ¿vale? En este caso, el Elevator Pitch se puede desarrollar en diferentes ámbitos, pero aquí lo hemos centralizado en la búsqueda de empleo, ¿vale? En cómo presentarnos nosotros como candidatos cuando vamos a cualquier empresa a presentarnos, bueno, pues nuestra candidatura y por qué nos tiene que contratar a nosotros y no a otra persona, ¿vale? Entonces eso es un poco la filosofía. Bueno, esto, pues eso, el Elevator Pitch, que sería cómo presentarnos en 60 segundos, ¿vale? Que sería un poco el objetivo final, ¿no? Y en lo que consiste el Elevator Pitch, esto es un poco, pues no, pues saber por qué se llama así, elevator de ascensor. Sería pues, o sea, como la lógica de nos metemos en un ascensor y en lo que tardamos en subir X plantas, pues sería cuando nos tenemos que presentar. Siempre el ejemplo que siempre se pone es, imaginaos que justo en ese ascensor está pues el empresario, el reclutador, la persona que pues nos va a contratar o queremos que nos contrate, y entonces tienes ese trayecto en ascensor para presentarte y generar ese interés, ¿vale? Elevator de ascensor y pitch, terreno en juego, ¿vale? O sea, es un poco, bueno, pues este anglicismo que hemos traído, ¿no? Pero básicamente es eso. Se utiliza este término para definir la modalidad de presentación y convencer al otro de lo que a mí me interesa. De hecho, bueno, aquí también tenemos, en marketing se utiliza mucho, también incluso las empresas, ¿no? Y si habéis asistido alguna vez, no sé si habéis asistido pues a charlas, bueno, entre emprendedores y demás de cómo vender su producto, también se utiliza mucho esta técnica y al final, si lo trasladamos a, bueno, pues cuando estamos en esta búsqueda, nosotros al final tenemos que vender nuestra candidatura. Saber vendernos y tener esas habilidades comunicativas, ¿vale? Básicamente, la presentación que podríamos dar sobre nosotros y que captamos, y bueno, pues en el menor tiempo posible, tener muy, muy definido ese discurso para captar esa atención. Si nos... a ver... Uy, se ha quedado... Las cosas del directo. ¿En qué consiste? Nuestro perfil profesional, contar ese perfil profesional de forma muy concisa y muy clara. ¿Cómo creéis que tendríamos que empezar? No sé si alguna vez habéis, o incluso habéis tenido la oportunidad o lo habéis desarrollado, alguno de vosotros. ¿No? ¿Alguien sí? Sobre todo sobre la última parte de tu vida profesional y qué puedes aportar en ella. Vale. O sea, tu experiencia más reciente, ¿no? ¿Y qué es lo que puedes aportar? Vale.
esa podría ser, vamos a ver de todas formas cómo, digamos, tendríamos que estructurar ese discurso para, yo al final siempre lo digo, esto es una estrategia, o sea, al final no deja de ser una estrategia. Entonces yo la forma en la que tengo que captar esa atención es viendo qué me diferencia de otros candidatos. ¿Vale? Imaginemos que estamos en un proceso de selección, una dinámica grupal, donde tenemos, bueno, pues estamos con otras personas que tienen exactamente la misma formación y la misma experiencia que nosotros. ¿Cómo podemos destacar? Pues con las competencias, con las habilidades que yo tengo, porque esos, o sea, digamos, esos requisitos ya los tengo. Que a lo mejor estoy en un momento en el que no hay más candidatos y yo lo que sé que tengo que destacar es la experiencia o la formación, pues entonces ya en función de qué público tenga, pues escojo una estrategia u otro, que de todas formas eso lo vamos a ver con más detalle, ¿vale? Pero sobre todo, claro, conciso, y empecemos con lo que sabemos que a la otra persona le va a enganchar. ¿Vale? En este caso, pues un proceso de selección, la empresa, etcétera, ¿vale? Dependiendo del foro en el que esté. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Pues cuando nuestro objetivo sea captar la atención del entrevistador, como en este caso lo estamos aplicando a la búsqueda de empleo, pues eso, por la persona que está haciendo esa entrevista. Ya os digo que esto se hace mucho, sobre todo en entrevistas grupales, porque es verdad que es muy rápido y muy efectivo hacer esa presentación breve de, imaginaos, 10 personas, 5 o 10 personas, un proceso de selección masivo donde todos los candidatos se presentan y entonces el entrevistador es verdad que recoge información de una forma muy rápida en poco tiempo, ¿no? Entonces, si ya lo tenemos bien trabajado, pues nos va a salir de forma mucho más fluida. Sin embargo, si yo llego a una entrevista y de repente, cuéntame tu perfil o quién eres, nos pilla desprovisto, pues entonces vamos a titubear y entonces, bueno, pues ahí quizás no vamos a tener la comunicación más eficaz posible, ¿no? Pues esto también es algo que tenemos que tener en cuenta. Características clave, creatividad. Lógicamente, si yo tengo, bueno, pues soy un poco creativa en ese discurso, o sea, os llamo la atención de alguna manera, pues efectivamente conseguiré precisamente eso, ¿no? Captar esa atención. De todas formas, luego os pondremos un vídeo para que cojáis también ideas, ¿no? de cómo hacerlo. Asertividad. Ni una comunicación, o sea, no sé si tampoco me voy a meter mucho en estilos de comunicación, pero la asertividad sería el estilo de comunicación hacia el que tendemos que tender pues a la hora de comunicarnos, ¿no? Ni un estilo pasivo donde, bueno, pues incluso no digo toda la información que me interesa o pues utilizando un tono de voz muy bajito, etcétera, ni todo lo contrario que será la agresividad, ¿no? Esa asertividad en mi discurso pues es algo que, bueno, pues de forma bastante fluida y que digamos pues sería un estilo de comunicación adecuado para ello. Adaptar el tiempo, por supuesto, que de hecho pues aquí lo estamos adaptando a 1 minuto, 60 segundos. No pasa nada porque sea 1 minuto y poco o no lleguemos a ese minuto, ¿vale? Pero tiene que ser en torno a 1 minuto. Si ya nos vamos a más, pues eso, pues ahí ya podemos caer en el error, ¿no? O que ocurre que, bueno, pues que la otra persona desconecte, ¿no? Si yo me voy por las ramas, me empiezo a liar. Entonces, por eso es algo que tenemos que practicar y trabajar mucho. Conocer el público, la persona a quien va dirigido, lo que decíamos al principio, ¿no? No va a ser igual el discurso que yo, pues lo que decíamos de la estrategia, ¿cómo lo voy a plantear? Pues cuando voy a una oferta de empleo o cuando estoy en una entrevista bien grupal o con una empresa concreta, o si estoy haciendo este discurso a empresas en general, ¿no? Pues ahí tendré que ver, bueno, pues en ese caso, qué es lo que me interesa, ¿vale? Y adaptar ese mensaje al público al que va dirigido. Y anticiparse a las preguntas que puedan surgir para tener respuestas rápidas, que eso en las entrevistas es importantísimo. Tener como muy trabajadas las típicas preguntas que me puedan hacer en una entrevista y sobre todo cuando estoy hablando de mi perfil. Si yo destaco que tengo habilidades de comunicación, de trabajo en equipo y soy una persona muy planificada, por ejemplo, y lo he dicho en mi elevator pitch, pues es muy probable que me pregunten, vale, ponme un ejemplo de tal, ¿no? O vale, ¿y esto por qué? Pues ese tipo de cosas, si ya las tengo trabajadas y me sé anticipar, pues igual me saldrá de forma mucho más fluida y pues tendré más posibilidades de caer en ese sí que necesitamos cuando estamos encima en ese momento tan importante de buscar oportunidades. Aprende a presentarte adecuadamente. La primera impresión, de verdad que cuenta mucho, ¿no?
Aquí también es importante trabajar esas habilidades o esa comunicación no verbal. De hecho, ¿qué pensáis que...? O sea, como sabéis, bueno, la comunicación está la comunicación verbal, la comunicación no verbal y joder, que no me sale el tono de voz y... Joder, no me sale... Bueno, son esos 3 niveles, que sería el tono de voz y el cómo se habla, ¿vale? De esos 3 niveles, ¿cuál creéis que es el primero que llama la atención? El visual. El visual. La comunicación no verbal. Esa es la que más impacta, o sea, en el interlocutor, de forma inconsciente, la que más impacta, ¿vale? Pensad que si hay un mensaje incongruente entre lo que yo estoy expresando con mi lenguaje corporal, con mi lenguaje verbal, a lo primero que se va a atender es al lenguaje verbal. O sea, no verbal, perdón. ¿Vale? Luego sería el tono de voz y cómo se habla. Por eso también el tono de voz hay que cuidarlo mucho y no hablar muy rápido o muy lento, ¿vale? Y por último, la comunicación verbal, ¿vale? Entonces, todo eso es algo que también tenemos que trabajar y que entrenar. Sobre todo cuando lo queremos, o sea, pues eso, pues cuando estamos en este momento de búsqueda de oportunidades profesionales, ¿vale? ¿Ahí cómo vais, por lo general, de comunicación? ¿Bien? ¿Os veis cómodos en las entrevistas? A veces demasiado cómodo. ¿Vale? ¿Pero eso es bueno o es malo? Puede ser malo. ¿Vale? A veces igual dices cosas que no deberías decir por estar. O sea, eso también influye mucho y de hecho es algo que nosotras, o sea, en Fundación, cuando trabajamos con personas en entrenamiento, entrevistas, ¿no? en hacer ese asesoramiento, ese acompañamiento, lo decimos un montón de veces porque, claro, cuando nos está entrevistando, un buen entrevistador o una buena entrevistadora nos va a generar un clima de confianza precisamente para que soltemos. Entonces, yo a lo mejor digo, joder, qué persona más maja, ¿no? Qué bien, y yo me explayo y cuento todo. Vale. O sea, hay que ser honestos, pero sin pasar al sincericidio, ¿no? que decimos. Entonces, esas cosas también pues las tenemos que controlar. Pero bueno, es verdad que la entrevista suele ser un momento, un punto del proceso de selección que genera mucho nerviosismo, ansiedad y demás. Y si ya pues estáis cómodos, tenéis esas habilidades comunicativas, es verdad que bueno, pues nos vamos a enfrentar a seguridad, ¿no? En eso. Y eso es verdad que pues practicando, yo suelo recomendar mucho pues eso, pues practicar ante el espejo, o ante un familiar, un conocido, amigos, no sé, o sea, alguien que tengamos de confianza, es decir, que sepas que te va a acribillar. O sea, y voy a presentar, porque al final practicando es como salen las cosas. Establece tus metas, importantísimo, y esto sobre todo cuando estamos en un proceso de búsqueda de empleo, tenemos que tener muy definido nuestro objetivo. Nuestro objetivo incluso puede ser un objetivo profesional a largo plazo y establecer las metas intermedias para conseguir ese objetivo. Entonces, si yo estoy haciendo pues un elevator pitch o bueno, una comunicación efectiva o como lo queramos llamar en cuanto al empleo, tenemos que tener muy, muy definido cuál es el objetivo que queremos de esa entrevista o de esa comunicación. ¿Vale? Sí, incluso puede ser para una formación, porque incluso en las formaciones se hacen selecciones. Entonces, pues tenemos que tener muy, muy claro cuál es el objetivo, ¿vale? Y también, si nos sabemos anticipar, que no sé si es lo siguiente, lo que está buscando esa empresa, o sea, pues eso, pues qué tipo de perfiles están buscando, pues también adaptaré un poco mi mensaje. Si yo me voy a presentar a un puesto en el que sé que se trabaja mucho en equipo y se necesitan habilidades comunicativas por el tipo de sector o por el puesto, pues lo que voy a destacar es mis habilidades de trabajo en equipo y mis habilidades comunicativas, ¿vale? O si estoy en un equipo, o sea, en un proceso de selección de un administrativo donde se busca pues mucha planificación, organización y demás, pues es algo que también voy a destacar, ¿no? Pues entonces, eso también es importante. Despierta interés. El desafío, lógicamente, y el reto es despertar ese interés en el menor tiempo posible. Porque al final, ¿qué es lo que queremos? Destacar. O sea, cuando estamos en un proceso así, lo que queremos es destacar. Entonces, pues, si sabemos ahí enganchar,
pues conseguiremos ese objetivo. Vale, ahí. Puntos fuertes. De hecho, yo siempre recomiendo que empecemos el elevator pitch con nuestros puntos fuertes. Los que sepamos, cada uno de vosotros tenemos que hacer ese ejercicio de autoconocimiento y saber cuál es mi punto fuerte para ese puesto. Si es mi formación, mi formación. Si es mi experiencia. Si son mis habilidades, mis competencias, pues con eso, ¿vale? Aquí, pues, ejemplos que hemos puesto. Puntos fuertes que suelen gustar a las empresas, ¿no? Que es lo que les suele llamar la atención. La disponibilidad que tengo, si soy rápido o ágil, ¿vale? Al final las empresas lo que quieren hoy en día son personas resolutivas, ágiles y rápidas. Bueno, puntual, el aprendizaje, o sea, la capacidad de aprendizaje, aprender rápido, porque incluso yo puedo tener mucha experiencia en un sector o estar muy formada en un sector, pero hay procesos concretos para esa empresa. Entonces necesitan personas que, bueno, pues que se sepan adaptar o que aprendan esos procedimientos, esos procesos que tengan. Organización, por supuesto. El trabajo en equipo es fundamental. Pocos trabajos hay hoy en día en los que se trabaja uno solo, incluso. Y ya no tiene tanto que ver, o sea, incluso yo qué sé, pues trabajos donde no hay cara al público, ¿no? Imaginaos en un almacén, en la logística. Incluso ahí se trabaja en equipo, porque el trabajo de esta persona influye directamente en el del siguiente, ¿no? Entonces, esas habilidades de trabajo en equipo hoy en día también llaman la atención y son bastante valoradas. La honestidad. Honestidad que no, sincericidio. Tenemos que ser honestos, lógicamente, o sea, no podemos mentir ni decir que tenemos una titulación que no tenemos o una experiencia que no tenemos, pero sí que podemos, digamos, guiar pues, el perfil que yo tenga o la experiencia que yo tenga o la formación que yo tenga a lo que me interesa que el entrevistador vea, ¿no? Incluso si yo tengo una experiencia variada, porque he estado en diferentes sectores, que hoy en día es bastante habitual, bueno, pues me voy a centralizar en lo que sé bueno, pues que para esa empresa es lo más válido. Ser servicial o tener esa... O sea, hoy en día hay mucha conciencia social y las empresas cada vez están más bueno, pues invierten cada vez más en responsabilidad social corporativa, todo ese tipo de cosas. Incluso muchas veces parece una tontería, pero si yo he hecho un voluntariado o estoy haciendo un voluntariado, bueno, pues tengo como bueno, pues esa vocación social o pues esa sensibilidad, incluso es algo que, y encima, normalmente las empresas, pues en la página web, que hoy en día es muy fácil pues saber un poco los valores, la misión, la visión que tienen y demás, pues es algo que si encima sé que es importante para esa empresa, pues también es algo que voy a destacar para conectar y despertar ese interés. Capacidad de trabajo, tolerancia a la presión, al estrés, ¿vale? Pues todo ese tipo de cosas serían puntos fuertes que si los identificamos, pues vamos a empezar por ahí, ¿vale? Un ejemplo de cómo se podría hacer ese discurso, ¿vale? Empezamos con nuestro nombre y apellidos, la profesión que tengo, la formación, ¿vale? Si tenemos una especialización concreta dentro de esa formación, esa titulación que tengo o esa profesión, las soluciones que puedo aportar, que serían aquellos puntos fuertes, y pues aficiones, esto dependiendo de la vacante, lo que decíamos, ¿no? Si aquí, pues eso, pues si he hecho un voluntariado o yo qué sé, puedo tener aficiones, pues juego estoy en un equipo de baloncesto o practico natación, me gustan los animales, yo qué sé, ese tipo de cosas también cada vez enganchan más, o sea, las empresas cada vez buscan, bueno, pues conocer más personalmente a su candidato, sin entrar en información personal, ¿vale? O sea, cosas que sepamos que les pueden, bueno, pues captar o llamar la atención, ¿vale? Pues aquí os hemos puesto este ejemplo, ¿vale? Hola, soy Marta Gómez, mi perfil profesional es como administrativa, cuento con una formación profesional superior en administración y finanzas, que sería la especialidad, ¿no?, de esa formación. Recientemente me he formado en Excel, destaco de mí mi afición por estar en continua formación, o en continuo desarrollo, o en continuo aprendizaje, ¿vale? Cuento con experiencia de más de 3 años en una asesoría como contable y atención al cliente, que aquí ya estamos pues dándoles
evidencias de que para ese puesto, además tengo experiencia y bueno, pues en un lenguaje profesional. Me considero una persona muy organizada y meticulosa con mi trabajo. Mi disponibilidad para trabajar es completa y podría realizarlo como turno partido. ¿Vale? Pues este sería pues un ejemplo. Y ahí cada uno pues a pensar, ¿no? A poner en momento creativo, ¿no? Como decimos, y a desarrollar pues eso, pues nuestro propio discurso. Todo en un minuto, o sea, vamos a intentar aglutinarlo en un minuto. Y además, este ejercicio incluso yo siempre lo recomiendo, aunque no tengamos que estar, o sea, aunque no vayamos a hacer este elevator pitch como tal. ¿Por qué? Porque si yo tengo bien definido o trabajado el discurso de mi perfil, con esto, mis puntos fuertes, mi formación, la especialidad y la experiencia que yo tengo y que puedo aportar a ese puesto, ¿vale? Que sea un poco como la estructura, la lógica de ese perfil. Si yo lo tengo trabajado, lo tengo, bueno, pues eso, pues lo he puesto en práctica y demás, en el momento en el que hago una entrevista y me hagan preguntas, me va a salir la entrevista mucho más fluida y voy a mostrar más seguridad. Y ante, pues eso, pues la típica pregunta que suele generar bastante... pues eso, pues como desconcierto, ¿no? Dices, ostras, no sé qué responder, el ¿por qué te tengo que contratar a ti y no a otra persona? Y dices, ostras, pues ¿por qué? Pues tus puntos fuertes, ¿vale? Entonces, así nos va a salir mucho más fluida, ¿vale? Claro, conciso, destacar nuestro perfil profesional y resaltar nuestras fortalezas. Eso, vamos, como el Padre Nuestro. Eso siempre bien definido. ¿Serías capaz de Mira, ahora. una trayectoria profesional en el tiempo que dura un viaje en ascensor? En recursos humanos, esta técnica se conoce como elevator pitch. Consiste en presentar tu experiencia profesional de manera directa, breve y convincente. Es tu tarjeta de presentación. ¿Qué debes contar? Primero, ¿quién eres? Nombre y apellidos. Segundo, ¿qué has estudiado y a qué te dedicas? Es decir, ¿cuál es tu profesión o a qué te has dedicado en tu último empleo? Y tercero, ¿qué puedes aportar a la empresa? Aquí irían tus puntos fuertes. Te voy a mostrar mi propio elevator pitch, espero que te sirva. Soy Pilar López, licenciada en Psicología y especializada en Recursos Humanos. Actualmente soy consultora de integración e intermediación laboral en la Fundación ADECO, en donde oriento laboralmente y ayudo, entre otras cosas, en la búsqueda de empleo a personas con discapacidad, riesgo de exclusión social o mayores de 45 años parados de larga duración. Me considero una persona con iniciativa, resiliente, súper empática, apasionada y comprometida con todo lo que hago, sobre todo con mi trabajo. ¿Alguien se animaría a hacer el suyo? Bueno, vamos a empezar el día de hoy con el workshop sobre cambios. Ahí. Espera. Ya está. No. No es obligatorio, ¿eh? O sea, que es porque al final o sea, por un entrenamiento. O sea, como queráis, ¿eh? Venga. No voy a decir mi apellido porque está ahí grabado. Vale. Soy Santiago, me dedico al marketing digital. He estudiado turismo, pero la mayor parte de mi vida me he estado dedicando al marketing digital durante 20 años en la parte orgánica para conseguir público de manera gratuita y en la parte pagada también. Entonces considero que tengo una visión 360, lo cual es puede ser algo que aporta muchísimo a la empresa el tener conocimiento de todo el marketing digital y no solo ser especialista en un área. Entonces, creo que puedo aportar mucho y soy una persona muy organizada y muy dedicada al trabajo que realizo y procuro siempre buscar mejoras y con eso aplicar nuevas iniciativas. Muy bien. Muy bien. Claro, gracias por ser valiente lo primero y por, o sea, al final la estructura. O sea, ahí quizás habría que o sea, pues ese mismo discurso, trabajarlo lo máximo posible para que te salga una forma más fluida.
pero bien porque empiezas con la formación, o sea, con tu profesión en marketing digital, que aunque tú has realizado titulación de turismo, pero mi desarrollo profesional se ha centrado en el marketing digital. He tenido la oportunidad de ver este sector en los diferentes ámbitos, como has dicho, la administración pública, empresa privada, etcétera, etcétera. Y me ha gustado mucho esa parte que has hecho de tengo esa visión 360 de todo el proceso del marketing digital, lo que pues me permite aportar a la empresa ese conocimiento que, bueno, pues que al final es algo bastante valioso. Importante, que ya veía que te ibas, que no lo ibas a decir, las fortalezas. O sea, al final, que eso es lo que os destaca, o sea, destaca de vosotros, que es lo que tenéis vosotros y no otra persona, que son las habilidades personales, ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos, las competencias. De hecho, hoy en día se hacen muchísimo las entrevistas por competencias y es que de verdad que es algo que, afortunadamente, bueno, pues es de valorar. Incluso en el currículum, si tienes oportunidad, también eso destacarlo. Vale. Aurora, sí. Perdóname un momento, en 2 minutos tenemos que... No, ya está, ya sí, eso es. Sí, por mi parte nada más. Ha sido un placer y eso, que cualquier duda que tengáis en este sentido, bueno, nosotras desde Fundación ADECO, bueno, pues también damos ahí esa cobertura y nada, que espero que tengáis ahí mucha suerte en vuestro proceso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros por la participación.